Nos acompaña el economista Luis Eduardo Escobar. Señor Escobar, bienvenido a CNN Chile. Buenas tardes. ¿Podemos decir que este IMASEC es una noticia menos mala de lo esperado? ¿O es algo que de todas formas debemos considerar como una muy mala noticia, considerando que es el peor IMASEC desde el terremoto del 2010? Bueno, siempre hay la posibilidad de mirar el vaso medio lleno o medio vacío. En este caso es sin duda menos mal de lo esperado, o sea, está por encima de las expectativas. Y en ese sentido yo creo que es una buena noticia. Quiere decir de que a pesar de los esfuerzos que hacemos los analistas por tratar de adivinar qué va a pasar con el IMASEC, esta vez fuimos más pesimistas de lo que la realidad demostró. ¿Por qué? Esa es una buena noticia. Okay. ¿Por qué de todas formas se llega a un IMASEC tan cercano a cero? ¿Cuáles son los factores económicos que están influyendo fundamentalmente en esta baja del crecimiento? Bueno, la bendita palabra esta que hemos estado usando todo este tiempo de la desaceleración. Eso tiene que ver básicamente con que los programas de inversión de gran parte de las empresas, y particularmente de la gran minería, que fue donde empezó este fenómeno, llevó a una caída en la inversión. Y nosotros los economistas tendemos a ser pesimistas, entonces hemos anunciado de que va a haber menor crecimiento y eso también lleva a los consumidores a ser un poco más recatados en sus planes de consumo. Entonces hemos visto que han caído las ventas de la línea blanca, que se venden menos automóviles, etcétera, porque se ha creado una cierta atmósfera pesimista que por suerte este IMASEC ha demostrado que fuimos más pesimistas de lo necesario. ¿Estamos recién comenzando esta baja, este decaimiento económico, o estamos llegando ya a un momento donde debería empezar a repuntar la economía? Mira, el decaimiento económico viene en realidad del 2012, que se vienen desacelerando los planes de inversión. Si uno revisa las estadísticas de lo que pensaba invertir, por ejemplo, en la minería, recordarán los televidentes, cuando se hablaba de $100.000 millones en 10 años, solo en minería. Entonces uno empieza a mirar y en realidad las cifras han sido bastante menor que eso. Y eso ha tenido mucho que ver con lo que ha pasado en la economía mundial. Tenemos una China que crecía 14, 16% anual y que está creciendo con suerte al 7,5%, y como lo puso el último IPOM, con expectativas de que pudiera ser más bajo. Entonces, este proceso, yo creo que ya las grandes empresas han hecho su ajuste de costos, han readecuado sus planes de inversión, y es difícil predecir el futuro. Si uno lo pudiera predecir, no estaríamos en estos grados de incertidumbre, pero hay esperanzas de que esto pudiera ser... el tercer trimestre siempre es particularmente complicado, pero yo creo que hacia fines de año empezamos a ver un rebrote. Ha mencionado 2 veces el tema de la baja en las inversiones mineras y que ese sería un factor relevante en lo que está pasando. Muy relevante. ¿Esa baja fundamentalmente se explica por un factor internacional? El cobre está más barato, China está comprando menos cobre y por lo tanto es menos rentable invertir, ¿y esa es la explicación principal de lo que está ocurriendo? Bueno, mira, yo tengo un amigo que dice que la economía chilena es un yo-yo del precio del cobre. Entonces, exagera desde luego, pero eso no deja de tener razón. Si uno mira el precio más alto del cobre en este super ciclo del que se habló, llegó por encima de $4.50. Digamos $4.50 promedio anual. Hoy día es $3.10. Entonces, eso es una caída del precio de un poco más de 30%. Es una caída muy significativa del precio. Y a su vez, la extracción de cobre ha ido aumentando en cuanto a sus costos. Es más caro sacar en la misma cantidad de cobre puro de lo que era antes. Entonces, eso ha dejado mucho menor margen dentro de las empresas mineras, no solo en Chile, sino que en todas partes del mundo, y no solo en cobre, sino que en la mayor parte de los minerales el cobre le ha ido relativamente bien comparado con el hierro, por ejemplo. Entonces, eso ha llevado a que las empresas mineras contraigan sus programas de inversión. Cuando las empresas mineras en Chile contraen sus programas de inversión, todos los proveedores también necesariamente le venden menos de lo que esperaban y también recortan sus planes de inversión. Entonces hay un efecto bola de nieve, digamos, que va creciendo y que nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora. Ahora, esa es una explicación que es casi 100% por factores externos. ¿Son esos los factores más importantes? Yo creo que sin duda. O sea, el Fondo Monetario acaba de sacar ahora su nueva proyección para el crecimiento de la economía de América Latina en su conjunto, que estaba por encima de 3 hace 4 meses atrás. Hoy día están hablando de 2% promedio para América Latina, que está en línea con lo que le pasa a Chile. O sea, Chile está en el promedio de las economías latinoamericanas, miradas desde ese punto de vista. Pero Chile, por ejemplo, el 2012 estaba creciendo 5,6%, sí. El 2013 4,1%. Venía, claro, una disminución, pero un aterrizaje suave, por decirlo de alguna manera. Y de pronto
pega una caída fuerte, y hoy estamos hablando con suerte del 2%, la estimación del Banco Central entre 1,75 y 2,25. ¿Hay alguna explicación de que esa caída este año haya sido más abrupta de lo que venía siendo? Bueno, yo creo que los factores, tú dices, a ver, me estoy haciendo el leso con los factores domésticos. No me estoy haciendo el leso con los factores domésticos, pero no cabe ninguna duda de que esto es anterior al gobierno actual y que tiene mucho que ver con lo que pasa en el resto del mundo. No nos afecta solo a nosotros, sino que también afecta al resto de nuestro barrio, como se dice vulgarmente. Ahora, sí hay efectos domésticos. Yo creo que sin duda la discusión sobre las reformas que ha decidido emprender este gobierno generan un cierto recato de parte de las grandes empresas respecto del futuro, y en consecuencia han recortado sus planes de inversión. Eso no cabe ninguna duda. O sea, y eso es más o menos razonable esperar que eso ocurra. Para resumir su opinión, si no hubieran existido las reformas, ¿habría habido una desaceleración igual, pero no tan fuerte? Exactamente, yo creo que la desaceleración habría sido muy importante y que habríamos crecido por debajo del 3% de todas maneras. O sea, ahí y el resto lo explica, digamos, los factores domésticos, por llamarlo de esa manera. Ahora, si el diagnóstico es que el principal responsable son los factores externos, son los principales responsables de lo que está pasando, por lógica la solución también tendría que llegar desde afuera, más que poder implementarse desde adentro, ¿o no? Pero exactamente, Daniel, y eso es muy importante que la gente lo entienda. O sea, el 2009 la economía chilena se contrajo un 1%. Y eso tenía bien poco que ver con lo que pasaba en Chile, es enteramente explicable por un ciclo internacional. Lo mismo, y estos ciclos internacionales lamentablemente no han logrado estabilizarse. La economía europea está estancada. O sea, dicen que España crece, pero España es la cuarta economía de Europa. La locomotora de la economía europea es Alemania y está estancado. Entonces, China, el mismo IPOM, no lo digo yo, lo dice el Banco Central, dice, mire, hay una tendencia a desacelerarse. Entonces, hay un ciclo internacional que ha sido muy complicado. La recuperación de la economía mundial no ha sido para nada parecida a los ciclos anteriores, ha sido mucho más morigerada. Y entonces tenemos una situación internacional compleja y el precio del cobre ha caído más de 30% en 2 años. Ahora, es muy difícil que China vuelva a crecer a las tasas que estaba creciendo hace 4 o 5 años en los próximos años. Probablemente va a tener un crecimiento más moderado. Por lo tanto, uno debería pensar que el precio del cobre probablemente tampoco va a llegar a $4.50 otra vez. Sin duda. Yo hace muchos años que vengo diciendo este es un superciclo del cobre, y los superciclos tienen periodos más o menos conocidos. En el caso de este último superciclo, si uno mira la historia para atrás, este sería el 5º superciclo desde fines del siglo XIX, y ninguno ha durado más de 10, 12 años. Entonces, y hay algunos que han durado incluso menos. Entonces, y si uno mira hacia atrás, la década del 60 en Chile fue bien parecida a lo que ocurrió con este periodo que media en los 10 años de 2004, digamos, a 2013. Y con ese escenario, con el superciclo acabándose, digamos, con precios del cobre más normales, por decirlo de alguna manera, ¿nos vamos a tener que acostumbrar a crecer a tasas más bajas en Chile? A no ser de que hagamos cosas distintas. Yo creo que ahí está la importancia del discurso del expresidente Lagos. Él dice, mire, a ver, este ciclo se acabó. Chile cambió, es distinto, tenemos un nivel de desarrollo distinto, pero también tenemos que inventar un cuento nuevo si queremos seguir creciendo. Y ahí, y yo coincido plenamente con él de que en realidad tenemos que reimpulsar la economía chilena en base a un proyecto país que sea distinto a lo que hemos venido haciendo por los últimos 20 años. Ya 20 años, no hay ninguna empresa en el mundo que podría seguir haciendo lo mismo durante 20 años y pretender ser exitosa. Los países tampoco lo logran. ¿Y sin esa transformación de fondo significa que la economía chilena va a seguir teniendo o va a tener que acostumbrarse a tener crecimientos débiles, crecimientos escasos durante los próximos años si no se acometen transformaciones de fondo? Incluso yo diría crecimientos mediocres, yo creo sin duda. O sea, nosotros, si seguimos creciendo, en torno al 2-3%, nos vamos a mantener más o menos a la misma distancia que de las que estamos hoy de los países desarrollados. Ellos crecen en torno al 2-2,5%, algunos más, algunos menos. Pero si nosotros seguimos creciendo esas tasas, vamos a seguir siendo un país de ingresos medios. Incluso entre los economistas, digamos, que se especializan en temas de desarrollo, hay un término para eso, se llama la trampa de los ingresos medios. Y son pocos los países que logran salir de ahí y desarrollarse. Corea, Singapur, Irlanda, España después de Franco, son pocos, contados con los dedos de una mano.
Entonces, si nosotros no hacemos cosas distintas, vamos a seguir teniendo los mismos resultados, eso no cabe ninguna duda. Vamos a esas cosas distintas. Un tema inmediato, lo decíamos, la economía chilena depende muchísimo de la exportación del cobre, es una economía bastante monotemática en ese aspecto. Así es. Exportar cobre, además, bastante en bruto, no exportar productos en base a cobre. ¿Es posible cambiar eso, diversificar la economía, darle más valor agregado a nuestras exportaciones? Sin duda que es posible. O sea, el ejemplo que siempre se pone, que tanto lo repiten que llega a ser aburrido ya, pero Finlandia era un productor minero y hoy día ya no exporta minerales o casi no exporta minerales y lo que produce es alta tecnología. Eso requiere un esfuerzo país muy importante. O sea, en primer lugar, un sistema educacional que es número 1 en el mundo. En segundo lugar, una inversión deliberada de crear laboratorios de científicos, de crear conocimiento, de forma tal de poder empezar a pensar en cosas distintas. Nadie sabe cuál va a ser esa cosa distinta, pero si hay mucha gente pensando sobre qué podemos hacer que sea distinto, eventualmente una de esas cosas resulta. Así como las empresas emergentes, una de cada 10 resulta. Bueno, lo mismo pasa en economía. Vamos a tener que invertir en muchas cosas para ver cuál de todas esas puede resultar. Y esa verdad, ¿eso es una inversión que se decide y se hace desde el Estado? ¿O el Estado puede de alguna manera fomentar que los privados sean los que hagan esa inversión y de los privados salgan esas ideas nuevas? ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso se hace fomentando al sector privado. O sea, la creatividad es algo que tienen los seres humanos individuales. No es una cosa que aparezca de algún iluminado o de algún ministerio. Entonces, en ese sentido, el gobierno tiene que crear las condiciones y darle seguridad al sector privado de que puede gastar el esfuerzo y el tiempo en buscar cosas nuevas. Algunas de esas van a fracasar. Y es cierto que el Estado no puede hacer una apuesta en uno solo, porque justamente eso puede ser la que no resulta. Entonces hay que darle el espacio al sector privado para que pueda hacer eso. Ahora, hoy nuestras cifras, por ejemplo, de inversión, investigación y desarrollo son comparadas con la OCDE lamentables. La OCDE anda por el 3,2%, Chile está muy por abajo del 1% del PIB, si no me equivoco en las cifras. ¿Hay que aumentar eso de manera drástica? ¿Va por ahí una de las soluciones? Por ejemplo, hablemos de un país que no tiene ningún recurso natural, Israel, cero. ¿Ya? No tiene minería, no hay oro, etcétera. Ese país gasta 7% del PIB en investigación y desarrollo. Entonces uno dice, ¿por qué Israel exporta tecnología? Porque gasta 7% del PIB en científicos. Y en científicos que están activamente investigando cómo hacer las cosas distintas. Entonces, si nosotros seguimos con el 1 o 1,5, dependiendo del año, vamos a seguir siendo el montón, ahora, que es lo que somos. Probablemente mucha gente está escuchando esto y se pregunta ¿con qué ropa Chile va a salir a formar científicos y a ser líder del mundo en tecnología? ¿Somos capaces realmente de poder hacer algo así? ¿Es realista pensar en que Chile puede desarrollarse por ese camino? Un solo ejemplo. En 1950, el ingreso per cápita de Corea del Sur era igual al de Bolivia. Al de Bolivia en 1950. Hoy día nadie discute de que Corea del Sur es una potencia industrial. Eso tiene todo que ver con haberse puesto de acuerdo en un proyecto nacional, decir, vamos a industrializar este país, para eso necesitamos mejor educación, los mejores estudiantes le vamos a pagar lo suficientemente bien como para que sean profesores de primaria. Mejoró la educación primaria y de ahí para adelante el resto ha ocurrido casi solo desde el punto de vista y los coreanos invierten mucho en educación. Entonces, ese es un país. España, cuando se murió Franco, no tenía ni una autopista. Era una cosa espantosa. Era un país subdesarrollado como cualquier otro, digamos. Tenía la buena suerte de estar en Europa y que cuando se murió Franco decidieron integrarse a la Unión Europea, pertenecer a la NATO y convertirse en un país europeo moderno. Bueno, ahí tiene dos ejemplos, digamos, que la gente conoce y que lee todos los días en el diario, y nosotros todos andamos comprando autos Hyundai, Samsung, LG, etcétera, etcétera, todos productos coreanos de un país que era como Bolivia en 1950. Luis Eduardo Escobar, muchas gracias por estas reflexiones y por esta invitación también a soñar un poco más en grande cuando hablamos de la economía. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, buenas noches. Buenas noches.